un desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Si por alguna razón entregaba a Benjamín y este no regresaba, no lo volvía a ver Jacob, al más pequeño de sus hijos, recordemos que era el más pequeño de sus hijos, y entonces iba a haber gran pesar con Jacob. Iba a haber mucho dolor porque tanto José, que no aparecía o no le veía desde hace 20 años, como Benjamín, que pudiese haber sido sacrificado o no sé, algo le había pasado, sus hijos predilectos ya no los vería, eso le causaría a Jacob mucho dolor. Y así moriría, dice. Moriría con mucho dolor si algo le pasa a él. Bueno, pero el punto importante aquí es que José es el autor intelectual, digamos, de que le devolviesen el dinero secretamente a los hermanos una vez que les habían dado ya los víveres, ¿no? Lo que haya sido los sacos de trigo, ¿no? Sí, de trigo. Bien, pero se dan cuenta y reconocen que es Dios manifestándose nuevamente en la vida de ellos. Y además, de lo que acabamos de leer, Jacob dice: estas cosas son contra mí. Es decir, ya se están dando cuenta los hermanos que el haber vendido a José es un pecado que tuvo las consecuencias en la vida de Jacob, que le dolió enormemente a Jacob y que aún tenía dolor, y que para consolarse de ese amor, de ese dolor, toma a Benjamín ahora como el hijo predilecto, pero no era lo mismo. El predilecto de los predilectos era José, pero no aparecía. Fíjense cómo ahora la prueba consiste en lo siguiente. Les decíamos, en el versículo 15 le dice José a ellos: en esto seréis probado. Una primera prueba fue esa, que les habló de Dios y ellos mismos entendieron que habían pecado. Ahora la siguiente prueba es esta. ¿Qué fue lo que hicieron los hermanos con José de 17 años? Lo vendieron por unas monedas como esclavo, ¿verdad? Bueno, ahora les está devolviendo el dinero para probar si iban o no a traicionar ahora a Simeón, que se había quedado ahí encarcelado. La misma situación por dinero dejar a un hermano se les estaba presentando ahora. Era sabio realmente José. Les está poniendo la misma prueba, la misma trampa. Ya habían caído una vez en ella y habían vendido a José por dinero, y ahora les devuelve el dinero. Si no regresaban con Benjamín, Simeón iba a morir. Ese era el trato. Pero como les da el dinero, entonces ¿qué hacen ellos? Pues si ya tenemos dinero, ¿regresamos o no regresamos? Si regresamos, pues el que va a morir es Simeón y nos quedamos con el dinero. Pero si regresamos con Benjamín, entonces habrán pasado la prueba. Entonces la estrategia de José realmente era probarlos a ellos. La estrategia de José era ver cómo estaba su situación delante de Dios. Y lo que podemos ver después de la lectura del capítulo es que realmente ellos reconocen su pecado, es que realmente ellos tienen temor de Dios, y es que ellos no traicionaron a Simeón. Eso ya después viene en el siguiente capítulo. Pero de entrada ellos actuaron bien en estas pruebas. Reconocieron a Dios y todo por el hambre que había sido provocada o había sido puesta ahí, vamos a decirlo así, por el mismo Dios, pero había una advertencia, había un aviso de que eso iba a suceder. Bien, no sé si todo esto que de esto que hemos hablado nos traiga ahora a nosotros, a nuestra vida, a nuestra mente, cómo es que Dios nos ha probado y cómo es que Dios quiere, a final de cuentas, a pesar de las pruebas o de lo difícil que pueda ser, que nos acerquemos a Él. Los hermanos van a Egipto pues por alimento y lo tienen, pero son probados. Pero no siempre sucede así en la vida del creyente. Vamos al Evangelio de Juan y vamos a mencionar nada más para en el capítulo 6 del Evangelio de Juan.
un hecho que es muy conocido, el hecho milagroso de la alimentación de 5,000 personas. Es muy conocido este milagro de nuestro Señor Jesús. De hecho, hay muchas enseñanzas en este pasaje. El joven, por ejemplo, que es el que le da a Jesús el alimento, le da todo lo que tiene con la esperanza de que pues, todos los demás también cooperen, pero él no se fija en eso. Ese joven le da lo que tiene a Jesús y permite que Él es el que haga la obra. Esa es una enseñanza muy importante para nosotros. Pero después de eso, después de que todos fueron alimentados y saciados, dice la palabra, y además algunos todavía quedó algo de alimento ahí, a pesar de todo eso, muchas de las personas que se habían acercado, estamos hablando de cerca de 5,000, muchas de ellas se retiraron inmediatamente. Es decir, nada más fueron, se alimentaron, no vieron el milagro, simplemente me alimenté, satisfice mi necesidad y me retiro de ahí. Entonces Jesús se da cuenta, sabe que eso es lo que está sucediendo y llega incluso a cuestionar a sus discípulos en este aspecto. Déjenme encontrar el versículo, perdón un momento. En el versículo 62, bueno, desde el 60 dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Él estaba hablando, Jesús en ese punto le estaba hablando de que Él es el pan de vida. Y había quienes no lo consideraban así. Aprovechando precisamente que está alimentando a 5,000 personas, usa esa figura, ese sustento de que Él está proveyendo para hablar acerca de su ministerio, hablar acerca de su obra, de decir: yo soy el pan de vida. Pero hubo quienes no le creyeron. Y entonces, en el versículo 64, el mismo Jesús dice: pero hay algunos de vosotros que no creen en sus palabras, en que Él es el pan de vida. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes les había de entregar, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue dado del Padre. Y más adelante les dice a los mismos discípulos: ¿quieres acaso iros también vosotros? Es decir, ¿estás aquí para alimentarte nada más, para satisfacer esa necesidad? ¿O de verdad eres seguidor de Cristo? Nosotros tenemos esa enorme ventaja, vamos a decir. Nosotros tenemos ese privilegio realmente de que hemos creído en Cristo y Él es nuestro pan de vida. Los hermanos tuvieron que trasladarse para alimentarse, para sustentarse, era importante que no muriesen ellos. Y ahí José es usado por Dios para que ellos se sustentaran y sobrevivieran a ese tiempo de hambre. Pero hablando espiritualmente, nosotros tenemos a Jesucristo. Él es nuestro pan de vida. De Él debemos depender. En Él debemos encontrar siempre el refugio, en tiempo de necesidad y en tiempo de gozo. Esto, hermano, hermana, nos va a llevar el Espíritu de Dios en este buscar a Cristo, nos va a confrontar con nuestro pecado. Así como los hermanos cayeron, vamos a decirlo así, en la estrategia de José y reconocieron su pecado por ir a buscar el alimento, nosotros tenemos la enorme ventaja de que sabemos dónde encontrar ese alimento y de que sabemos cómo obtenerlo. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado, cuando escuchamos al Espíritu de Dios, que es el que nos convence de nuestro pecado, cuando realmente sentimos la culpa de nuestros actos pasados, habían pasado 20 años de los hermanos y ahora estaban arrepintiéndose de eso,
No importa entonces si tu pecado fue hace 10, 15 minutos o fue hace 10, 15 años. Hermano, hermana, necesitamos reconocer el pecado, reconocer nuestras faltas delante de Dios, y el día de hoy ha sido una oportunidad, como puede ser cualquier día, con el partimiento de la cena, en la administración de la cena del Señor para ello, pero necesitamos hacerlo día a día, reconocer nuestras faltas, nuestros pecados, porque recordemos, somos hijos de Dios, tenemos propósitos en nuestras vidas, hablando espiritualmente, y necesitamos estar en ello. Y necesitamos estar libres de culpa, libres de carga. Y eso solo lo vamos a lograr si buscamos el pan de vida que es Jesús. Dice la palabra, Él es bueno, que si confesamos nuestras faltas, Él es bueno y misericordia para perdonarnos. No necesitamos cargar con culpa. Por eso los hermanos, antes de partir hacia Egipto, no hacían nada. Porque la culpa, sabiendo que tenían que ir a Egipto, la culpa no los dejaba de lo que habían hecho 20 años antes. Es hasta que José, por medio de su plan, los confronta con su pecado, que ellos ya se sienten descargados y empiezan a reconocer que es Dios quien está moviéndoles el tapete. Como pueblo de Dios, como iglesia y desde luego como individuos, como creyentes, necesitamos quitarnos toda la culpa, poner todas nuestras cargas, depositarlas en Jesucristo, venir a mí los cansados y aprender de mí, que soy manso y humilde, y mi yugo es ligero. Y es lo que necesitamos hacer para que se cumplan los propósitos de Dios en nuestra vida. No podemos llevar el Evangelio, no podemos hablar de salvación, no podemos hablar de perdón de pecados si yo vengo cargando mi pecado. Es una incongruencia. No puedo hacer eso. Pero en cambio, si estoy viviendo y soy consciente de que he sido perdonado por el amor de Dios, por su misericordia, porque no lo merecía, pero Él es misericordia y me perdona, entonces debo sentirme libre para servirle y no cargar con la culpa. Eso es lo que necesitamos día a día, insisto, como iglesia y como individuos. Hermano, hermana, los hermanos de José tenían un lugar en el plan de Dios. Tú y yo también lo tenemos. Ahora que somos creyentes, ahora que seguimos a Cristo, tenemos. Dios tiene un plan para nuestra vida. Necesitamos depositar a sus pies todas nuestras cargas. Dios sabe cuáles son las que cada uno de nosotros tenemos. Dios sabe cuál es la necesidad que nos va a llevar hacia Él. En este caso fue el hambre la que llevó a los hermanos hacia Egipto, es decir, hacia José, y es decir, hacia Dios. Dios sabe cuál es la necesidad que nos va a llevar a Dios y nos vamos a poder descargar completamente, quitarnos todo aquello que nos estorba para servir, todo aquello que nos estorba para estudiar su palabra, todo aquello que nos estorba incluso para orar. Hay veces que no nos sentimos perdonados porque creemos que Dios no me puede perdonar porque es un pecado bien grandote. Pero no, como se decía en lo dominical, pecado pequeño, pecado grande, lo que sea es pecado. Y Dios es amoroso para perdonarnos. No debemos limitarnos nosotros mismos, no debemos limitarnos, no debemos cargar con nuestro pasado como pretexto para no servirle a Dios. Vamos a orar. Perdón. Vamos a orar y retomar las palabras de nuestro Señor Jesús. Que nos le dice, en 6:48, dice en Juan 6:48, yo soy el pan de vida. Creemos, necesitamos comer de ese pan todos los días. Vamos a orar. Padre amado, te agradecemos nuevamente, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te agradecemos porque tú eres quien sustenta realmente nuestras vidas y a veces podemos tener alguna necesidad, pero más bien la necesidad que tenemos es de ti, de tu alimento espiritual en nuestras vidas, Señor, y necesidad también de ya no cargar con la culpa. Los hermanos lo hicieron por
cerca de 20 años, Señor, tú nos ofreces depositar en ti, en tus pies, todas nuestras cargas, día a día. Te pedimos que tu Espíritu nos lleve a ello, que tu Espíritu nos lleve a todos los días, en todo momento, estar pensando en ti, Señor. Que tú seas en todo momento nuestra guía y nuestro pan de vida, nuestro alimento diario, nuestro alimento que nos nutre, el alimento que nos fortalece, el alimento que nos da vida y vida eterna. Solamente eres tú, Señor Jesús. En tus manos nos ponemos, Padre, en este propósito, y a ti sea la honra y la gloria. Y todo esto te lo pedimos y lo oramos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Damos gracias a Dios por su palabra. Gracias, damos a Dios por ello. Y vamos a pasar al tiempo de las ofrendas.